Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marlene Lobo y estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy me complace tener la presencia del maestro Ángel Fernando Fernández y Nieto. Él es director de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Dios me dio la fortuna de ser director de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro y en verdad me siento realizado en ese sentido. Muchas gracias. Un placer, un honor estar contigo y a la gente que nos escuche, en verdad es grato estar en tu programa. Gracias, maestro. Y pues este programa es un programa que reconoce la carrera artística de las personas, de los invitados que tenemos aquí. Y bueno, pues su carrera, todo lo que ha hecho, justamente lo mencionó muy bien por esta agrupación musical que ha marcado gran historia dentro de las estudiantinas, así como en la historia de Querétaro. Y a mí me gustaría saber cómo es que llega la pasión de usted por la música, principalmente por las estudiantinas. ¿Cómo es que inicia este proceso? Bueno, mira, este proceso, sí, exactamente es eso. Yo lo llamaría también así un proceso, porque yo nací en el año de 1962, en el Distrito Federal. Mi padre también del Distrito Federal y mi hermano, que ya falleció, también del mismo sitio. Mi madre queretana. Pues se casan, viven allá en el Distrito Federal y llegamos a un pueblo pintoresco de Querétaro que se llama Tequisquiapan en el año de 1967. Mi padre, contador de profesión, muy deportista, le encantaba el fútbol, jugó en las reservas del Toluca, pero otra de sus pasiones que tenía era la música. Le encantaba, eso sí, yo que recuerde, mi papá no cantaba mucho, más bien no era muy afinado, le gustaba, pero no tenía esa cualidad, pero le gustaba. Pero la música le apasionaba tanto que en aquellos años, pues para los que les tocó vivir eso, pues eran los discos de acetato. Y recuerdo que en nuestra casa en Tequisquiapan, pues la verdad es que siempre diario estábamos escuchando música de grandes cantantes. Javier Solís, Pedro Infante, Los Panchos, todos los que en aquel momento eran íconos y eran valores importantes dentro de la música popular. Pero también a mi papá le gustaban las estudiantinas, porque en aquellos años, que fue el movimiento, estamos hablando del 64, 65, el movimiento de la estudiantina se hizo muy fuerte a través de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro, la estudiantina de la Universidad de Guadalajara y la estudiantina universitaria potosina. Después surgen otras agrupaciones, casi de manera inmediata, en todos lados. Y mi señor padre compraba los discos y nos los ponía a diario. En verdad, yo creo que también me llamaba mucho la atención la música desde entonces porque no me aburría, al contrario. Me aprendí todas las canciones que escuchaba de los discos en un aparato grandote de Telefunken, me acuerdo, muy bonito. Y ya desde entonces se me empezó a dar todo esto. Tuve la oportunidad de que mis padres se preocuparan porque fuéramos algo en la vida, tratar de ser algo en la vida y bueno, llegamos a ser primero terminar primaria, secundaria, ahí mismo en Tequisquiapan, donde pues hicimos parte muy importante de nuestra vida, la familia. Y cuando estoy desde la secundaria, pues acá ingresé en una estudiantina que se había formado precisamente en Tequisquiapan, con el boom de las estudiantinas en los 60s. Esa estudiantina se llamaba la Estudiantina Juventino Rosas, que a mí me tocó cuando su director era don David Ugalde Ángeles, que en paz descanse. A quien a él, yo diría que tanto a él como a mi señor padre principalmente, les debo este gusto por la música, que si se dio porque me dirigí por el lado de las estudiantinas, pues sí, fue el lado que más me gustó,
pero la verdad es de que tanto mi señor padre como don David me enseñaron a que me gustara la música de todo tipo, de todo tipo. Escuchábamos rondallas, tríos, cantantes, de todos los estilos. En ese entonces el rock and roll estaba muy fuerte, el twist, los Beatles, ay, tanta música buena. Y bueno, todo esto me dio la pauta para que cuando tuve la fortuna de estar ya estudiando en la Universidad Autónoma de Querétaro con mi maestro de guitarra, el maestro Adalberto Martínez Arias, quien era fue el director del Instituto de Bellas Artes acá en Querétaro. Él había sido integrante del estudiantil y pues cuando yo le pregunté que si se podía que me echara una mano, me dijo luego, ay, dice, se me hace que tú sí vas a durar. Y sí, efectivamente, licenciada, duré con estudiantina aproximadamente unos 14 años, en mis años de estudio, y gracias a Dios tuve la fortuna de que posteriormente, después de ser integrante, me llamaron para ser director de la estudiantina femenil de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la que estuve más o menos del 98 al 2003. Y en ese inter me llamaron para ser director de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aunque mira, francamente, porque bueno, ya lo del plano de la estudiantina de alguna manera lo hablé, pero mira, francamente, fui bien inquieto desde que llegué acá a la Universidad Autónoma de Querétaro. Y eso me dio la posibilidad no nada más de incursionar en lo que a mí me gustaba, en la música, que gracias a mi señor padre, que en paz descanse, y a mi madre, que aún me vive, me dieron la oportunidad de hacer lo que yo quería. En un principio a muchos regañadientes, porque mi señor padre pues quería que fuera otra cosa menos músico, pero cuando ya vio que era mi decisión ser músico, me apoyó. Eso es a grandes rasgos, licenciada, lo que para poder llegar a ser pues algo que para mí significó mi profesión, realmente. Independientemente de ser licenciado en educación musical, realmente lo que he ejercido más es como director de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. A mí me gusta mucho cuando se habla que justamente estos gustos vienen por la familia. Al final de cuentas es la familia la que nos motiva o la que a veces nos desmotiva, ¿no? Pero siempre es el impulso. Y a mí me gustaría saber cuáles son esos beneficios, esas gratificaciones que le ha dejado tomar esa decisión de dedicar toda su vida a la música. Yo creo que tuvo mucho que ver, como te digo, con ese gusto tan grande que tenía mi padre de poner a todo volumen en la casa. Él estaba trabajando en su despacho, ahí tenía su despacho, siempre. En las casas que vivimos, ahí tenía su despacho. Pero ponía el estéreo a todo volumen. Y oyendo por ejemplo, Pedro Infante, pues casi me sé todas las canciones. Javier Solís, Jorge Negrete, te digo, tantos cantantes, pero en especial a la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro, mi señor padre, le tenía un gusto muy grande, a tal grado que cuando había festivales en esos años, que eran muy, muy importantes porque venían financiados por las empresas disqueras, dado que estos grupos estaban redituando pues bonos muy importantes a las compañías disqueras. Entonces se juntaba la Universidad de Guanajuato, San Luis y Querétaro, me acuerdo, pues era un niño, pero me acuerdo que mi papá apenas se enteraba que había algo de estudiantinas y decía, vámonos, nos vamos. Y ahí estábamos en la bola, me acuerdo, en lo que era la Plaza Constitución, vagamente me acuerdo, la cantidad de gente que había para ver a las estudiantinas aquí en Querétaro. Te he de decir que Querétaro es una ciudad a la que considero de gente muy noble, y muy noble principalmente con su estudiantina, la de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque aquí evento que se realiza con la estudiantina, evento que ves mucha gente, no poca, mucha gente, y es un honor, es un orgullo estar en un grupo así. Entonces, yo creo que para mí influyó el hecho de mi señor padre, y en el caso de don David, a quien también en verdad aprecio y respeto y seguiré respetando toda la vida, es porque ya estando dentro de esta estudiantina, don David me enseñó a ser muy responsable. No nos permitía a nadie que llegáramos un minuto tarde de la hora que él nos fijaba. También no nos permitía llegar con la camisa o con el pantalón arrugado o manchado o la capa toda torcida. Nada. Y los instrumentos limpios, afinados y completos. Nada de que se me tronó una cuerda.
me enseñó a eso. Y la verdad, era muy parecido en ese sentido con mi señor padre. Pues la verdad es de que yo aprendí eso y me gustó. Me gustó. A veces, aquí que me acompaña mi esposa en la entrevista, que está aquí a un lado, y yo le decía a mi esposa que de repente por eso soy un poco exagerado, por ejemplo, en lo que se refiere a los eventos con la estudiantina o las cosas personales. ¿Por qué? Porque aprendí a tratar de ser puntual. Me han ocurrido cosas, que esto no lo he platicado mucho, pero me gustaría compartirlo contigo. Soy exagerado en cuanto a tratar de ser responsable. Y estando con la estudiantina, aquí, por ejemplo, los días 23 de diciembre, que si algún día tienen oportunidad de estar por acá, es sensacional. Se realiza la centenaria cabalgata de Navidad, en donde carros alegóricos, grupos musicales, desfilamos en el centro histórico. Y recuerdo muy en especial que una ocasión, por lo que haya sido, salí con la camioneta llevando el contrabajo, llevando el acordeón y no encontraba lugar de donde estacionarme. Y eso que la cita siempre las hago mucho antes. O sea, empieza la cabalgata a las 8 de la noche y empezaban, bueno, todos los grupos, pero yo lo cito más o menos desde las 6:30. Ese día recuerdo más o menos me debí de haber ido como a las 5:30, una hora antes. Dije, fácil. Pues no encontré lugar. Me tuve que ir a estacionar, no sé, debieron haber sido como 10 cuadras antes. De a tiro dejé el bajo. Dije, no, pues no voy a alcanzar a llegar. Me cargué el acordeón y mi capa. Llego al centro y pues todo el centro atascado de gente. Y dije, ¿y ahora cómo le hago? Y en eso empiezo a oír que comienza este desfile tan hermoso. Siempre lo inicia la banda del estado de Querétaro. Y que oigo que comienza, ay Dios mío, dije, no puede ser que me pase esto. Y yo no hallaba ni por dónde entrar. Total, me pude medio colar por una de las calles y en eso me ve vaciadísimo. Se voltea y me ve un señor y dice, el director de la estudiantina, ¿qué anda haciendo usted acá? Y pues le digo, es que no encuentro cómo pasar. Espérese tantito. Y empieza a hablar el señor con varios de ahí. ¿Sabe lo que hicieron? Me cargaron como si fuera torero y así me pasaron a través de la gente hasta que llegué. Digo, no era ya mucho el tramo, pero te estoy hablando tal vez lo de unas 20 personas adelante de mí. Pues yo no podía pasar, porque pues la gente no se movía, apenas veían y pues que se iban a mover. Pues me pasaron así como si fuera torero y me aventaron del otro lado y exactamente me dejaron sobre la calle al momento que iba pasando la estudiantina. Y todos se me quedaron viendo y yo no sé cómo lo pasaron. No, le digo, es que me aventaron, ya no les dije nada, ¿no? Pero me pareció muy gracioso para mí porque dije, en verdad que la gente queretana, ¿cómo quiere a su estudiantina? A lo mejor si hubiera sido, no sé, un policía, me hubieran dicho, no, pues ahí bríncate como puedas. O algún político con mayor razón, pues menos lo dejan pasar. Todo ese tipo de cosas me dieron la pauta y también te he de decir que, francamente, para mí fue un sueño porque a través de la estudiantina pude conocer mucha gente, tanta gente, una de ellas mi esposa, que la conocí precisamente ahí. Y ahí comenzamos un sueño que para nosotros todavía no termina y espero que por lo menos en unos 200 años no acabe. Y bueno, si llego a 200 años. Y a través de eso, pues obviamente también tuve la oportunidad de tener un hogar, una familia. ¿Y qué te puedo decir de amigos? O sea, mucha gente, gracias a Dios, conoce a la estudiantina, no solo a Ángel Fernández. Conocen a todos los integrantes de la estudiantina. Acá de repente es muy común, te he de ser franco, que vas caminando en la calle y de repente me voy con mi familia. Hola maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, oiga, cánteme el bachiller. Cosas así, o se ponen a cantar, viva el amor, maestro, viva el amor, ya, viva el amor. Y luego hasta mis hijas de repente, bueno, cuando eran más chiquitas me decían, oye papá, te conoce mucha gente. No, le digo, pues es por la estudiantina. Y lo mismo que me pasa a tu servidor, les pasa a los muchachos de los que integran la estudiantina. Son muchas generaciones, pero todos tenemos muchas anécdotas de ese tipo en las cuales se nos hace increíble porque la verdad es que para nosotros es un honor, por lo mismo, ser parte del grupo. Yo creo que todo ese tipo de cosas y conocer también lugares. Hemos tenido la fortuna con la estudiantina, viajar a lugares increíbles realmente. Conocer gente tan buena como la hay en México, gente que quiere mucho a México
y también conocer gente que son de México y que por la razón que haya sido, viven en otros países. Experiencias, en verdad, que a mí, en lo personal, yo no la cambiaría por nada en mi vida. Para mí, mi vida así es la mejor que pude haber tenido. Bueno, pues yo creo que eso es los beneficios también del arte y la cultura. Como usted lo mencionó, una vida personal, una vida profesional, amistades, experiencias que tiempo después se vuelven un poco chuscas, pero que son experiencias al final que alimentan el alma. Me voy a ir a un corte, pero regreso con más de esta entrevista. El día de hoy estamos en Querétaro, disfrutando de esa plática tan amena con el maestro Ángel Fernando Fernández Nieto, quien es el director de la Estudiantina de la Universidad de Querétaro. Pues ya volvemos con más de Alegoría Mexicana. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. El arte de Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El arte de sanar, México legendario, la puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. El día de hoy en Alegoría Mexicana estamos con el maestro Ángel Fernando Fernández Nieto. Él es director de la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Maestro, nos está platicando sobre esas experiencias que le deja la música, pero no cabe duda que su corazón lo entregó a este proyecto que es la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cuál es el contexto histórico de este proyecto? Y sobre todo, ¿cuál es, dentro de esta historia, en qué momento entra usted? Estos grupos surgen por un movimiento importante que se dio en los años 60, cuando aquellos años triunfaban en México grupos tan importantes, por ejemplo, como los Abson, Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, la Sonora Santanera, estaban en su apogeo. Y pues digo, ni qué decir de los Beatles. Pero esta fue una alternativa, digámoslo así, que las empresas disqueras brindaron a la gente, porque existían muchos movimientos musicales y que siguen existiendo. Lo que pasa es de que las compañías disqueras realmente se centran más que nada en lo que para ellos creen que vende más, pues para tener más dinero, obviamente. Sin embargo, bueno, son cuestión de opiniones. Estos grupos comienzan a formarse pues prácticamente en los años 60 aquí en México. Si bien es cierto que antes existían, pero la realidad es de que más bien fueron en los años 60 cuando comenzaron a comercializarse. De esta manera, Guanajuato y varios estados, Veracruz, Jalisco, Monterrey, Querétaro, San Luis, Morelia, todos empezaron a tener una gama de estudiantinas, y esto dio como fruto también que se formaran agrupaciones de este tipo en las escuelas, en las universidades. Entonces, este grupo, te digo, nace en octubre del 63, y a mí me toca la fortuna de ser el tercer director de esta agrupación. El primer director, el profesor Aurelio Olvera Montaño, que te he de mencionar que el centro donde se ubica el Museo de la Estudiantina, que está en Independencia 29, aquí en el centro histórico, y lleva el nombre de Centro Cultural Aurelio Olvera Montaño, precisamente el nombre de quien fue el primer director de la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Con eso también te quiero mencionar el peso que trae el grupo. Es muy grande, a tal grado que pues hasta su primer director tiene mucha relevancia aún en nuestro estado. El segundo director fue el maestro Guillermo Muñoz Gutiérrez,
quien era el primer acordeonista de la estudiantina de la universidad. Estuvo algunos años al frente del grupo y yo, estando como director de la estudiantina femenil, pues me hablaron para decirme, oiga maestro, pues fíjese que el maestro Guillermo ya no va a poder continuar. Él presentó su separación y necesitamos a alguien que se encargue del estudiantín, porque te he de mencionar que el estudiantín es un grupo que por el mismo arraigo que tiene en la sociedad queretana, por lo mismo, es muy normal que de cualquier tipo de evento, el que quieras mencionar, cualquiera, es muy común que la gente piense primero en la estudiantina de la UAC. UAC por las siglas, Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, por lo mismo, este grupo tal vez sea el factor fundamental para que este grupo sea de los pocos que a nivel nacional, muy pocos, que a nivel nacional no ha podido detener su trabajo. O sea, hay otras agrupaciones muy importantes y de alto nivel que algunas han tenido que detener en algunos años su trabajo por situaciones institucionales o fuera de la institución, se han pues desaparecido y luego vuelven a surgir. Pero en Querétaro no, por esa razón. Y a mí me toca pues iniciar a partir de diciembre de 1999 como director del estudiantín. Entonces, yo creo que el mencionarte que es una parte fundamental de mi vida, sí lo es, sin duda alguna, pero tampoco puedo dejar atrás algunas actividades que tuve la fortuna de hacer dentro de la universidad y que me acarrearon también pues muchas satisfacciones. O sea, yo también, por comentarte, dentro del proceso que estuve en la universidad, porque ahora ya soy jubilado, pero sigo siendo director de la estudiantina, principalmente gracias a la confianza que la rectora, la doctora Teresa García Gasca, rectora de nuestra universidad, y el solidario apoyo del doctor Eduardo Núñez Rojas, que es el secretario de Extensión y Cultura Universitaria, me siguen brindando, porque pues realmente yo ya no debería de estar aquí, pero agradezco mucho el que me permitan estar al frente. Entonces yo te comentaba, antes también tuve la oportunidad de estar en algunos grupos, independientemente que el que más obviamente significó para mí fue la estudiantina Juventino Rosas de Tequisquiapan, pero también formé parte del grupo Voces Universitarias, un grupo que también funcionó pues unos años aquí en la universidad. La misma estudiantina femenil, con la misma estudiantina femenil tuvimos la oportunidad de hacer cosas muy buenas. Hicimos un encuentro internacional de estudiantinas femeninas aquí en Querétaro, que te he de decir que a partir de aquel año nunca se volvió a hacer nada, te estoy hablando del 98, y experiencias como esa para mí me ayudaron, porque cuando entré a la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro, aunque era otra cosa, otro boleto más arriba, pero la verdad es de que me dio la pauta para poder hacer las cosas mejor, o tratarlas de hacer mejor. También el hecho de haber formado parte del sindicato del personal único académico de la Universidad Autónoma de Querétaro en 2 periodos diferentes, también me dio la oportunidad, diría yo, de aprender también a tratar mucho a la gente. La verdad es que mis compañeros del sindicato me mostraron realmente cómo se debe tratar a un universitario con dignidad, con mucho respeto, y es lo que he tratado de hacer. Aunque a veces tengo mi carácter, pues hasta mi esposa luego me pone en mi lugar, pero la realidad es de que es fundamental saber tratar a la gente, saber respetar a la gente, y esa es de las muchas cosas que he aprendido a través del tiempo. La verdad es de que me siento muy, muy honrado de eso, aparte de que tuve también la fortuna de ser secretario administrativo de mi facultad, de la Facultad de Bellas Artes, en algún momento, gracias al maestro Jorge Martínez Marín, que me dio esa oportunidad. Y pues mira, gracias a Dios, yo he tenido mucha fortuna, mucha suerte, y digámoslo así, que a partir de mis últimos años en la universidad y hasta la actualidad, pues la verdad es que caí en colchoncito blando, porque el estar con la estudiantina me ha dado la fortuna de cumplir muchos sueños, muchos sueños. Yo creo que es pues muy grato recordar todos esos momentos en los que usted dice, bueno, conocí a mi esposa en la estudiantina, las amistades, o sea, toda esta cuestión de entretejer, pero además de recordar, como lo hizo en ese momento, de contarnos la historia de la importancia que tiene esta estudiantina en el estado de Querétaro principalmente, pero es un reflejo hacia lo que es la importancia de las estudiantinas dentro de nuestro país. Y a mí me gustaría saber, y quizá al público que nos está escuchando,
¿Y en qué se distingue un director? Lo decíamos y bromeábamos al inicio del programa. ¿En qué se distingue un director de orquesta, un director de la mejor coral, un director desde su experiencia de la estudiantina? ¿Qué implica ser un director de estudiantina para aquellas personas que a lo mejor su sueño es ser directores de estudiantina y con su experiencia puedan ampliar un poco más su panorama? Te voy a decir que sí, mira, un director de una orquesta, de una filarmónica, un director coral, un director te voy a hablar, por ejemplo, de un grupo al nivel, por ejemplo, la Sonora Santanera, o de otro grupo de los que son la imagen de México, como el Mariachi Vargas. Cada agrupación, cada situación es tan diferente que, mira, yo no me atrevería realmente mucho a hablar sobre tanto las diferencias de uno y de otro. Yo creo que en cada posición, principalmente en la música, cuando te toca estar al frente de algo, de un grupo, hasta de un dueto, o no sé, estar al frente implica una responsabilidad moral muy grande, porque en el caso personal, yo te he de decir que independientemente de que de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro es un grupo que en Querétaro tiene un significado muy alto, independientemente de eso, la cuestión es que este grupo es de la Universidad Autónoma de Querétaro y que la Universidad Autónoma de Querétaro no es un grupo, es una institución en la cual se forman, se desarrollan, crecen valores tan importantes, uno de ellos la estudiantina. Entonces, cuando yo tuve la fortuna de que me invitaran a ser director de la estudiantina, en un principio, recuerdo algunos detalles, pero recuerdo que lo primero, no sé si me bajó, me subió la presión. Estuve tentado a decir que no, porque no es lo mismo, en verdad no, yo no sentía que era lo mismo, a pesar de la calidad de grupos con los que he estado, yo sentía que no era exactamente lo mismo a lo que había estado haciendo. Vaya, ni siquiera con relación a cuando fui secretario administrativo en Bellas Artes o cuando formé parte del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. O sea, todos son responsabilidades muy grandes, sí, pero me quedé pensando mucho y platicando con mi esposa, porque pues con ella es con la que hablaba de esto. Me decía, pues aviéntate, hazlo. Y lo hice, pero honestamente tuve que aprender mucho sobre el camino. Yo creo que lo principal para aquellos que en un momento dado tengan alguna responsabilidad, y te estoy hablando hasta desde un grupo coral de iglesia, por ejemplo, una rondalla, un trío, como te digo, una banda como las que se estilan ahora, las bandas de viento, las bandas de todo tipo, es de que yo siento que si no te entregas de cuerpo y alma a en verdad, tratar de que ese grupo que tú manejes o que tú estés al frente sea realmente significativo y responsable y asuma ese compromiso de la institución de donde venga, llámese universidad, llámese la familia González, quién sabe qué, o del municipio o de la delegación. Si no asume la responsabilidad, mejor ni te metas, de veras, mejor ni te metas. ¿Por qué? Porque me consta, me ha tocado ver que cuando eso pasa, lo único que sucede es que se desintegran esos grupos o se desintegran esos proyectos que en ocasiones son proyectos muy buenos, pero que no duraron. ¿Por qué? Pues porque no hay esa posibilidad de que alguien se comprometa a asumir la responsabilidad de ser el jefe, el director, el representante, el que quieras. Yo creo que es de lo primero. Ya todo lo demás se da por sí solo. La gente responde cuando en verdad hay compromiso. Y así lo he visto yo. A lo mejor faltan muchas cosas, pero yo pienso que eso es lo principal. Ya estamos por terminar este programa y yo siempre cierro con esta pregunta que tiene que ver con el nombre del programa, Alegorías Mexicana, que tiene que ver con esos símbolos, esa parte que son símbolos que los manifiestan tanto los autores, los creadores, en este caso, usted como director de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cuáles son esas alegorías que se manifiestan en su vida, pero que el público no los ve? Pero cuando escuchan esa estudiantina, salen todos los matices y salen todas esas alegorías. ¿Cuáles son esos símbolos que han caracterizado su carrera? Lo quiero centrar un poco dentro de lo que he vivido del estudiantina. Esos símbolos es aquello que para nosotros, en el caso personal, es aquello que alimenta tu alma, que me da esa oportunidad de decir que estoy en lo correcto, en lo que he hecho. El hecho de
como me ha ocurrido infinidad de veces, que una persona te saluda en la calle y a veces no la conoces y que te dice, ay maestro, ¿y cuándo va a actuar la estudiantina? Y me quedo, ay Dios mío, qué mal de mí de no tener esa visión de saber o ver a toda la gente, pero darme cuenta que estoy en algo que a la gente respeta, la gente quiere. El tener la fortuna en muchas ocasiones de ver a la gente cantando canciones propias de la estudiantina en lugares alejados de la ciudad de Querétaro, muy alejados algunos, muy alejados, y ver a la gente cantando canciones, por ejemplo, como el Bachiller, que es propia de la estudiantina, y yo me quedo pensando, Dios mío, qué suerte tengo, ver esas imágenes de la gente cuando uno está cantando y que a veces lloran, y que a veces, en muchas ocasiones diría yo, acabando una actuación se acercan y te dicen gracias. Yo creo que esas son de las cosas que muy poca gente puede a lo mejor ver, pero que uno realmente valora mucho. Yo lo valoro tanto que le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de estar en donde ni soñando hubiera creído que iba a estar. Después de con esas palabras que nos dice efectivamente la música, en el caso de usted, de este proyecto que lo ha llenado el alma, como se lo menciona, pues yo creo que esos son los beneficios de dedicarse a la cultura, ¿no? A la cultura y al arte, conocer, experimentar cosas, como se dice, que jamás hubiéramos pensado, pero sobre todo, crear en nosotros una mejor persona. Y pues yo le agradezco mucho al maestro Ángel Fernando Fernández Nieto su tiempo, su espacio para dedicarnos aquí a esta plática tan amena con nosotros aquí en la Alegoría Mexicana y sobre todo la experiencia que ha adquirido a lo largo de estos años, más de 2 décadas, en la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, maestro, por haber estado aquí con nosotros en la Alegoría Mexicana. ¿Algo más que quiera agregar? Solo darte a ti las gracias y decirles a todo el público que es muy importante, no solo la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro, no solo en el caso del servidor Ángel Fernández, es muy importante que todos siempre tratemos de dar un impulso también similar al que damos en tantas cosas, como es el trabajo, como es saber cocinar, saber barrer, saber todo eso. También es importante que inculquen en sus hijos, en su familia, que inculquen el gusto por nuestros valores, por nuestra música mexicana. Debemos de seguir manteniendo a todos nuestros grandes artistas, a los que hay actualmente también son muy buenos, pero no olvidarnos nunca de los grandes autores, de los grandes intérpretes que nos precedieron, porque esa es una forma también de mantener vivo a nuestro país, a nuestro México. Pues yo creo que ya lo dijo todo. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado aquí con nosotros en la Alegoría Mexicana. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto, maestro. Bueno, pues yo me despido al maestro Ángel Fernando Fernández Nieto, director de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima.